Caso número 7, daño de formación. En este caso estudiaremos la elasticidad de los árboles y la de su centro masa. Estudiaremos tres formas, una con forma de elipsoide, una con forma de cono invertido y otra con forma de cono. Los troncos para los tres tendrán forma de cono. También podremos calcular la altura del árbol como la altura del follaje. También podremos calcular el radio del follaje como el radio del tronco. Estos datos que los tuvimos en un laboratorio. Con esto podremos calcular entonces el factor de altura del follaje, que es la proporción que tiene el follaje con respecto a la del tronco. En este caso sería el 72%. Y el factor de radio del follaje, que es cuántas veces es el radio del follaje con respecto al radio del tronco, que en esta vez sería 15 veces más grande. En los volúmenes del árbol, con esta forma podemos calcular el volumen del tronco, con la altura del árbol y el radio del tronco. Podemos ver que el volumen más grande va a ser el del cono y el volumen pequeño va a ser el del elipsoide. En el volumen del follaje, que se calcula con esta fórmula, y la altura del follaje y el radio del follaje, nuevamente podremos ver que el volumen más grande va a ser el del cono y el volumen más pequeño va a ser el del elipsoide. En los factores del follaje, pues con las densidades podremos calcular la masa del follaje y bien podremos calcular la masa del tronco. Con la suma de estos dos podremos calcular la masa total del árbol. Podremos ver entonces que la masa más grande en el tronco va a ser la del cono invertido y la masa del follaje, la más grande, va a ser la del cono, y la masa total del árbol más grande va a ser la del cono. En la posición de centro de masa, que es la distancia del suelo hasta la posición de centro de masa para cada árbol, con esta fórmula podemos calcular la altura del centro de masa del tronco y con esta podemos calcular la altura del centro de masa del follaje. Con la suma de estos dos podemos calcular la altura del centro de masa del árbol, y también podemos calcular después el coeficiente de centro de masa. Podremos ver que la altura del centro de masa del tronco, la más alta va a estar en la del cono, y la altura del centro de masa del follaje, la más alta va a estar en el cono invertido. Esto no olvidar. Podremos ver que a la generación de torque nosotros estimamos dos variables, que fue el radio de la raíz y la deflexión del tronco. Con esto podremos calcular entonces el torque generado por el viento, que es la fuerza que actúa en el tronco, y con esto podemos calcular el módulo elástico, que es cuánto se puede ladear el árbol. Y con esto podemos calcular la fuerza de adhesión de las raíces que no permiten que el tronco se mueva. Y en la eliminación de energía, a través de un video podemos calcular la frecuencia de la rama y la frecuencia de las hojas. Y también podemos ver la frecuencia de oscilación de los árboles con un periodo de 4 segundos. Eso fue lo que calculamos.